Esta es la cara anterior, esta es la cara posterior o área desnuda y esta es la cara visceral. Entonces, no solamente es definir los lóbulos, es decir que derecho, izquierdo, cuadrado y caudado, sino quién delimita, porque las preguntas en el parcial estarán en ese sentido. ¿De dónde a dónde va cada lóbulo? El lóbulo derecho. Está a la derecha de quién? Del surco longitudinal derecho. ¿Quiénes hacen parte del surco longitudinal derecho? Aparte de adelante, vesícula biliar, atrás, vena cava inferior. Pero tienen que aprender a delimitar. Caracterización histológica de la estructura. ¿Qué estoy cogiendo? Una capa fibrosa. Cápsula fibrosa del hígado. ¿Qué nombre? ¿Cuál es el epónimo? Si lo saben, lógico. Esa es la misma cápsula de Gibson. Cápsula de Gibson. ¿Qué tipo de receptores habrá en esa cápsula de Gibson o cápsula fibrosa? ¿Qué receptores han visto ustedes hasta la saciedad? Mecanorreceptores. Hay mecanorreceptores en la vía aérea, hay mecanorreceptores en la pleura visceral y aquí también hay mecanorreceptores en la vía urinaria, ¿no? Y entonces, ¿cuál es la importancia de los mecanorreceptores de ahí? ¿Qué ocurre cuando los mecanorreceptores se estimulan? Tener un estímulo, ¿cierto? En este caso sería un estímulo ¿qué? Doloroso. Cuando es muy intenso, si a usted la aprieto así, hasta dice, uy, 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 hasta que le duele, ¿cierto? Entonces lo mismo le pasa al hígado cuando se congestiona porque están enfermos los hepatocitos, hepatitis. La hepatitis, el paciente se queda, todo uno lo tiene por qué aprender de memoria como loro borracho, que hace eso, poco inteligencia tiene, o no se le ha abierto la inteligencia, ¿cierto? Ah, que hepatitis, dolor. ¿Por qué da el dolor? Claro, hay edema, y el edema genera aumento de volumen. En este caso, entonces, ¿a quién se estimula? Pues a la cápsula fibrosa, ¿cierto? Y va habiendo hepatomegalia. Y entonces se va originando un dolor que de acuerdo a las características se va haciendo cada vez más que intenso, porque claro, no es lo mismo que le apriete un poquito y una hepatomegalia, ¿cierto? Que sobresale bien en la cavidad abdominal, pues el dolor es intenso, ¿cierto? El dolor es intenso, ¿cierto? La inmensa mayoría, por no decir el 99%, póngale alfiler a las dos provinencias y póngale nombre. Hincha canario, póngale nombre a estas dos prominencias. ¿Proceso qué? Papilar, una papila, ¿cierto? Mire, ahí sí, así como una papilita bonita, redondeadita. Y proceso caudado del lóbulo caudado. Cuando les digo en un enunciado, el proceso caudado del lóbulo caudado conecta a este lóbulo con el lóbulo derecho. ¿Correcto o incorrecto? Correcto, ¿cierto? El proceso caudado conecta el lóbulo con el lóbulo derecho, sirve como de puente. Cuando les digo el surco longitudinal derecho, mírenlo, es discontinuo, ¿cierto? No hay continuidad, ¿cierto? Que hay una lámina que le permite, en cambio este sí es continuo, ¿cierto? Entonces, el surco longitudinal derecho es discontinuo. Bueno, ahora veamos con qué vísceras se relaciona la cara inferior del hígado. Entonces lo que vamos a colocar es un alfiler y la palabrita se relaciona con, o sea, el sitio, ¿no? Portelo, así, ¿y cuál víscera estará? Aquí, el hígado. Es el lóbulo izquierdo, ¿cierto? Entonces el lóbulo izquierdo, ¿sobre qué víscera descansa? Estómago, entonces se relaciona con estómago, entonces viene así el estómago, ¿cierto? Ahora se relaciona con primera porción del dúo. ¿Dúo por qué? ¿Duodeno por qué es? Que son 12 dedos. ¿Cuántos centímetros? 25. Se relaciona con, ay, tan lindo, ¿no? Ahorita lo vamos a ver en Chepito. Chepito nos va a mostrar esas relaciones. Y se relaciona con ángulo
derecho del colon. Viene el colon por el lado derecho y voltea. ¿Cómo diferencio aquí glándula suprarrenal? No, pero usted también me la pone Ay, no, difícil. el oval es ¿cierto? eso. No, porque llego y entonces que aquí no. Ok. No hacemos esa. Porque, dese cuenta, cualquiera podría empezar a hacer eso y a generar ¿qué? Controversias e insatisfacciones, porque dice, uy, mire, pero qué distancia hay entre aquí y acá, y me está diciendo que aquí hay glándula poroneal, aquí ya siga. Pues, no nos pongamos con pendejadas, como dice el cuento. Ese no es el propósito. El propósito es que tengan ustedes superior o anterior. ¿No? Tenemos entonces esta estructura. ¿Qué nombre le damos? Lo une, aquí viene la pared, y lo une a la pared. Ligamento falciforme del hígado, ¿cierto? Y en el borde libre estaría, oiga, ¿no está? ¿Sí? ¿Lo quitaron? A ver, busquen el ligamento redondo, por favor. Sí, ya está. Ese es el ligamento redondo. Entonces aquí vendría el falciforme y en el borde libre del falciforme. Entonces se le digo, estructura ubicada a ese nivel en la vida fetal. ¿Bien? La vena. Ojo, porque la gente dice la arteria, no. Las arterias son dos, que son los pliegues umbilicales. Vena umbilical, ¿cierto? Entonces, tan pronto nace, ¿qué ocurre? Se liga el cordón umbilical, ¿cierto? Porque si no, ahí sí como, es muy sabio cuando dice, hay que cortarle el cordón umbilical. ¿A quiénes? En la vida cotidiana, hay que cortarles el cordón umbilical. ¿A quiénes se les dice? A los hijos dependientes, que no hacen nada sino arterias desde el punto de vista de la sangre que lleva sangre con O2 desde la placenta y se la recarga a la cava. Recuerde, la circulación fetal siempre lleva sangre muy mezclada y aparte de eso, de ser sangre mezclada, las células fetales tienen la capacidad de crecer con poco oxígeno. ¿Te cuenta? Nosotros no podríamos vivir con una presión de oxígeno de 60 y eso sí la tiene la circulación arterial del feto. Bien, vamos a donde el Chepito, primero nos saludamos. Diafragma. Entonces van a ver esta belleza. ¿Qué ligamento es? Falciforme. ¿Qué capacidad tiene él? Dividir la cara anterior o inferior, ¿cierto? Anterior, ¿cierto? Del hígado en dos lóbulos. ¿Lóbulo qué? Derecho, lóbulo izquierdo. En el borde libre, ¿quién está? El ligamento redondo. Ligamento redondo, que está ocupando la parte más anterior del surco longitudinal izquierdo. La parte posterior, ligamento venoso. Bueno, y ahora a través del diafragma, cada lóbulo con quién se relaciona. Mire, esto no puede uno, por eso es que yo escogí esto, porque no soy mentiroso, mire. ¿Con quién se relaciona? Con la base del pulmón derecho. Miren la base, vuelvan y toquen la base de esa experiencia. Toquen, muchachos. ¿Cierto? Tiene la curvatura de quién? Del diafragma y del hígado, ¿cierto? Mire. Y esto, ¿con quién se relaciona? Mire, ahí están las relaciones. No puede uno decir mentiras, todo está a la vista. Cara anterior del hígado, del lóbulo inferior izquierdo del hígado se relaciona con el pericardio, con el corazón. Con la base, por eso se llama cara diafragmática. Y acá se relaciona con la base del pulmón derecho, ¿cierto? Pues bien, ahora, como el hígado está inclinado, ¿cierto? El hígado está inclinado, toca hacerlo así para que se deje ver, mire. Entonces volvemos a reconocer lo que ustedes acabaron de ver, ¿cierto? ¿Se relaciona con? Estómago. Entonces coloquémosle el estómago. A estos chinitos toca hacerles todo bien bonito para que se vayan contentos. No los quiero ver bravos. Ustedes bravos se ven muy feos. Cuando uno está bravo, todo el mundo se ve feo. O sea, mejor no estar bravos. A ver, entonces, mire, recargo. ¿Con quién se va a relacionar? Con el estómago. Entonces, aquí la relación es gástrica, ¿cierto? Ahora venía esto, luego el píloro, ¿qué sigue? La primera porción. Entonces viene la primera porción y se recarga ahí, ¿cierto? ¿Cierto? Ahora, mire el riñoncillo pillo, ahí está. Entonces esto es riñón. Y ahora el colon que viene subiendo hace esto, ¿cierto? Aquí sería
relación cólica. Bien. Ahora vamos a ver el pedículo hepático. Pedículo. ¿Qué es el pedículo? Estructuras que constituyen o que ingresan o salen de un órgano, ¿cierto? El ilio es la puerta, miren, la puerta. Nosotros si entramos y salimos nos volvemos el pedículo del salón o del anfiteatro. Bueno, aquí ya estas relaciones están perdidas, luego no las vamos a mostrar. Vamos a ver allá. Esto atrás, ¿cierto? Mire, este es el lóbulo caudado, es posterior. Entonces, esto es. Entonces, ¿cuál es la estructura posterior del pedículo hepático? Se la presento. Muchas gracias, conocerla, le dicen ustedes a la vena porta. Mire. Entonces, agárrenla, por favor. Pinza. La más posterior, la estructura más posterior del pedículo hepático es la vena porta. ¿Caben preguntas? Claro que sí. Primera pregunta, sin papel. Vena porta. Segunda pregunta, se forma de la unión de. Entonces, imaginen ustedes la vena mesentérica y la vena esplénica, ¿cierto? Siguiente pregunta, sin papel. 5 o 0. A ver. Rama izquierda de la vena porta. 5 o 0. Rama derecha de la vena porta. Entonces vean que va como en Y, cuando entra al ilio. Y es la estructura más posterior. ¿Qué le lleva al hígado? Sangre con CO2, como cualquier vena, ¿cierto? Pero llevan los nutrientes, excepto qué tipo de nutrientes no va por la estructura. Las grasas, ¿cierto? Sí pueden ir, pero no en una concentración, porque desde luego, después de tanto vueltas y vueltas, pues claro, pero no es rica en grasas, ¿cierto? Ahora, la siguiente estructura del pedículo es la vía biliar. Ojo con la vía biliar, la vamos a ver hasta la saciedad. Vía biliar. ¿Cuál es la posición dentro del pedículo? Anterior y lateral. Anterior y lateral. Quiere decir que aquí debe ser anterior y medial, pero la arteria. Pero la vía biliar, que en todos los atlas se les da con un color verdoso. ¿Por qué? Porque el contenido de ella, la bilis, es verdosa. Entonces, vamos primero a identificar la vía biliar principal. ¿Qué connotación tiene ese término, vía biliar principal? Su permeabilidad es imprescindible para la vida. Es decir, esta vía biliar principal tiene que estar permeable. Tiene que estar permeable, la vía biliar principal. Tiene que estar permeable, porque imagínense, tápela. O sea, la bilis, ¿para dónde se va? Se va a regresar al sistema venoso y va a llevar la bilirrubina a todos los tejidos, ¿cierto? Y va a aparecer la ictericia. ¿Qué es la ictericia? Desde ahora, cuando le vayan a preguntar en patología el próximo semestre. Primero tiene que pasar el semestre, ¿no? Amarillo la conjuntiva, ¿no? ¿Qué color? Amarillento, ¿cierto? Ictérico. ¿Y en dónde se mira ese color amarillento que es clásico? En la conjuntiva, ¿no? En las conjuntivas, en las palmas de las manos. Se ve, ¿cierto? Entonces eso que le hagan a uno así uno de médico, llega el paciente rápido, le mira así, primero para mirarle si están rojas, es decir, si hay o no anemia. Estos son de pronto linfáticos o plexo nervioso. Mire, así, mire. Entonces eso lo estoy dejando ahí para que vean que difícilmente ustedes van a ver. Luego los 3 componentes, los otros 2 son muy subjetivos, ¿no? Entonces acá, ¿cuál sería? ¿Qué sería este? ¿Y qué sería? ¿Qué es rojo y qué es el amarillo? Y hago la tracción para que los miren. ¿Tiene buena cámara? Amarillito clarito. ¿Conducto hepático? No, común. Mire los milímetros, más o menos 4 a 5 milímetros de calibre. ¿Y cuánto es la longitud? Póngale 4 centímetros, ¿cierto? Y da una colateral. ¿Cómo se llama esta colateral? Conducto cístico. Conducto cístico se llama esta colateral, ¿cierto? Y luego de que da esa colateral, de ahí en adelante se llama colédoco, ¿cierto? Entonces, ¿quiénes son? Quitemos para que vean cuáles son los que conforman la vía biliar principal.
los hepáticos derecho, izquierdo, común y colédoco. Quiere decir que tienen que ser permeables. A veces recién nacidos tienen agenesia y tienen que el cirujano tratar de reconstruir. Usualmente la mortalidad en la cirugía es alta en esos recién nacidos. Accesoria. 12 componentes. ¿Cuáles son? El cístico y la vesícula biliar. Constituyen la vía biliar accesoria. ¿Es importante que estén? Sí, pero su ausencia, la ausencia del cístico y de la vía biliar, no es incompatible con la vida.